Señor, agradecemos esta mañana, agradecemos este tiempo que nos ha acercado a ti. Y cuando nuestros corazones están cerca de ti, solamente necesitamos escuchar tu voz. Tu iglesia necesita tu palabra que es viva y eficaz. Al adorarte en la hermosura de tu santidad en esta mañana, necesitamos escuchar también tu palabra. Háblanos, confórtanos, llénanos, instrúyenos, que sea tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Al acercarnos al estudio de la teología, específicamente en el área de la doctrina de la Biblia, hay algo que todos los cristianos, la mayoría de los cristianos conservadores del mundo defendemos, que es que la Biblia es totalmente inspirada por Dios. La teoría que define esto es la teoría de la inspiración verbal plenaria. ¿Qué queremos decir con la afirmación que la Biblia es inspirada por Dios y que la inspiración bíblica es verbal y plenaria? Esta afirmación que nos ha acompañado durante siglos está fundamentada en la Escritura en Timoteo cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero ¿cuál es el alcance de esa inspiración verbal plenaria? Este concepto nos enseña que toda la Escritura es inspirada, que todas las palabras son inspiradas, que inclusive los tiempos verbales usados en la Escritura son inspirados. Las partes aún más insignificantes de la Escritura son inspiradas por Dios. A eso se refería Jesús en Mateo 5, versículos 17 y 18, cuando dice que ni aún una tilde, ni una jota, pero esa jota se refiere a la letra yod, la letra más pequeña del alefata hebreo, una pequeña marca. Y una tilde en hebreo es un pequeño punto. Y Jesús dice, ni una yod, ni una tilde de mi palabra pasarán. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios es totalmente inspirada por Dios. En esta mañana queremos compartir el mensaje de la palabra inspirados en una palabra de la Escritura. Una palabra que quizás no usemos mucho en nuestro lenguaje eclesiástico. Una palabra que quizás no nos hemos dado cuenta de que está mucho en la Biblia, porque de hecho no le está. Es la palabra basta. En una búsqueda rápida de nuestra Biblia Reina Valera del 60, encontraremos que la palabra basta solo aparece cerca de 18 veces. No es muy usada, pero 5 de esas veces en que aparece esta palabra, basta, es dicha por Dios. Las demás son parte de las narraciones bíblicas importantes igual, pero solamente 5 de esas veces fue Dios quien dijo basta. Entonces en esta mañana queremos compartir cuando Dios dice basta. Cuando Dios dice basta. Apoyado en esas circunstancias de las Escrituras en que el soberano creador de todo dijo basta. Y lo vamos a escuchar mucho en esta mañana. Leyendo un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, hace 2 semanas, el Señor trajo a mi corazón esta palabra, entendiendo de que es de vital importancia que meditemos, que consideremos esas circunstancias cuando Dios dijo basta. La primera de ellas la vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 3, quinto libro de la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 3,
del versículo 23 al 26, consideremos el primer basta de Dios. Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. El basta de Moisés, el basta de la disciplina. Este es uno de los textos que más ha conmovido mi corazón de la Escritura. Moisés fue un hombre grande, quizás el hombre más influyente de la nación israelita. La ley, ¿de quién? De Moisés. La ley de Dios, pero la influencia de ese hombre que recibió cara a cara, que el dedo de Dios escribió la ley de Moisés. El libertador que sacó al pueblo de Egipto. Este hombre que estaba conduciendo a Israel a la tierra prometida, a la tierra que ya Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. La tierra que era la esperanza del pueblo de Israel en cautiverio en Babilonia. Moisés saca a Israel de Egipto, cruza en el Mar Rojo, empieza la travesía en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Pero el gran caudillo de Israel no podía entrar a esa tierra, porque Moisés golpeó la peña. Vamos a leer Números 20:11, que es el pasaje paralelo. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás a esta congregación en la tierra que me has dado. Y encontramos a Moisés luego rogándole al Señor que le dejara entrar a la tierra, pero Dios le dijo: basta. Es triste para Moisés. Quizás no es el final que nosotros esperáramos para la historia de un hombre tan grande. El hombre que aguantó de todo. Si leemos número 12, un breve repaso de la historia de Moisés, en número 12 encontramos a María y a Aarón murmurando de él. Unos capítulos más adelante, en número 16, tenemos la rebelión de Coré. Cuando los hijos de Coré encaran el sacerdocio y la presencia de Dios prometida a Moisés y a Aarón, y ellos desean ese lugar. El hombre manso, del cual la Biblia expresa que no hubo en la tierra un hombre tan manso como Moisés. En Éxodo capítulo 32, versículo 11, cuando Moisés bajaba del monte con la ley, el pueblo se pervirtió y estaban adorando al becerro que Aarón les hizo. Y Dios le dijo que iba a destruir a Israel y le iba a poner a Moisés sobre un pueblo grande. Sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo y le dijo: no destruyas a Israel, tu pueblo. Era un hombre de su nación. El hombre que hablaba cara a cara con Dios. Sin embargo, Dios decidió disciplinar fuertemente a Moisés. Él no podía disfrutar de la recompensa de Dios para su pueblo. Basta de ese tema, no me hables más. La palabra basta al menos se puede entender de 2 maneras. Una es esta: basta ya, no me hables más de eso. Y el segundo uso es, si yo diría en esta mañana: Jesucristo, basta. ¿Qué quiero decir? Jesucristo es suficiente.
Pero el basta que Dios le dice a Moisés no es el basta, ya es suficiente, me conmoviste, ok, vas a entrar a la tierra. Es el basta de la disciplina, el basta de la corrección. La fluida y cotidiana conversación de Moisés con Dios cara a cara tenía un tema que no se podía mencionar. Había un tema vedado, un tema que Dios le dijo: no me hables más. Este pasaje tiene importantes enseñanzas. Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a su pueblo. Dios disciplina a los hombres. No importa lo que pasara, Dios disciplinó a Moisés y él no entraría a la tierra. La disciplina es bíblica. La disciplina de Dios para sus hijos es bíblica. En la escuela de Dios hay una asignatura que todos no quisiéramos pasar, pero es necesaria entrar. Es la asignatura de la disciplina. Dura, fuerte, pero que nos enseña y que nos acerca a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 12, posee enseñanzas invaluables para el cristiano que es disciplinado por Dios. Hebreos 12 nos enseña que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos mucho. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dios ama, Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina del Señor es bíblica. Los caminos de Dios no pueden ser cuestionados. La vida es la escuela donde aprendemos a conducirnos bajo la poderosa mano de Dios. Si somos barro en manos del alfarero, muchas veces Dios tendrá que destrozar nuestra vida para poder entonces armar una vasija digna de recibir la presencia de Dios en nosotros. A ninguno de nosotros nos gusta la disciplina. Ninguno quisiéramos que Dios nos dijera: basta. Pero basta también es una respuesta de Dios. La disciplina también es voluntad de Dios. Algunos pudiéramos pensar en esta mañana que no era justo para Moisés. O que no es justo que Dios nos discipline a nosotros como hombres. Pero eso es un terreno peligroso, porque Dios es justo. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él gobierna el mundo con equidad y justicia. Y sus caminos no son nuestros caminos. Dios no obra por el capricho de su voluntad. Él siempre tiene un plan. Nunca Dios va a tomar la decisión equivocada. La mayoría de las veces no vamos a entender por qué Dios dice basta. ¿Por qué Dios disciplina? ¿Por qué Dios corrige? Pero sin duda la corrección y la disciplina de Dios para su pueblo tiene su base en el amor que Dios siente por el hombre y en el deseo que Dios tiene que sus hijos, que sus criaturas se acerquen a Dios. Quizás Dios quiere que veamos las cosas de una manera que no nos percatamos cuando estamos enfrascados en lo que queremos y no en la obra de Dios. La disciplina también es voluntad de Dios. No es agradable, no es un mensaje halagüeño cuando el soberano dice basta, pero también es un mensaje. Hay algo de la disciplina del Señor que no podemos
dejar de mencionar en esta mañana y que tiene relación con la vida de Moisés y con nuestra historia como cristianos. Junto con la disciplina del Señor, también viene la misericordia del Señor. Hay otro basta. Hay otro basta también de disciplina, pero este tiene un énfasis más marcado en la misericordia del Señor. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel. Dios estaba disciplinando en este pasaje a David, al rey David, que tomó la decisión de censar al pueblo. Este pasaje muestra cómo ya 70.000 hombres, 70.000 israelitas habían muertos, porque el ángel de Jehová pasó sobre Israel trayendo muerte y destrucción como disciplina a la decisión de David. Pero consideremos el versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, la capital, se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. El basta del Dios disciplinando, pero misericordioso. El ángel de Jehová ejecuta la disciplina de Dios, pero Dios dijo: basta, porque el juicio también tiene misericordia de parte de Dios. Nosotros como nación, sin duda podemos afirmar que hemos experimentado el juicio de Dios, la disciplina del Señor en los recientes días, días dolorosos para nuestro país. Pero, ¿qué si hubiese durado más tiempo ese fenómeno? ¿Qué si hubiese pasado por aquí, por La Habana Vieja? ¿Qué si hubiese sido más fuerte? El Señor también extiende su mano de misericordia. Junto con la disciplina, su mano de misericordia. Aunque la disciplina de Dios venga con rudeza, la misericordia de Dios siempre acompaña sus juicios. La misericordia de Dios siempre acompañan sus juicios. Dios dijo basta también a ese momento en que el pueblo estaba siendo juzgado grandemente. El Salmo 30, versículo 5, enseña esta verdad de manera hermosa. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Quién no ha experimentado esto en su vida? ¿Quién de los aquí presentes no hemos experimentado la disciplina del Señor? Si no lo hemos hecho, es por una sencilla razón: porque no somos sus hijos. Todo hijo de Dios ha sido disciplinado. Pero ¿quién no puede decir que el favor de Dios dura toda la vida? ¿Quién no puede decir que aunque por un momento ha sido su ira, ha sido su disciplina, también para toda la vida es su misericordia y su bondad para con sus pueblos, para con su pueblo? Todos aquí seguramente tenemos oraciones, peticiones que no han recibido la respuesta adecuada o la respuesta que quisiéramos, porque nadie está preparado para recibir un basta de Dios. Pero queridos hermanos, basta es una respuesta. En esta historia comprendemos que cuando Dios dice basta, tenemos que aceptar su voluntad, porque su voluntad es agradable. Y en estos momentos, cuando la disciplina del Señor llega, es cuando los hijos de Dios debemos recordar, o no recordar, vivir que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Aunque no la comprendamos, aunque no la entendamos. Quizás hay alguna oración, petición en la que estés aferrado orando
Y el Señor te ha dicho, como me ha dicho a mí, basta. De ese tema no me hables más. Por mucho que pidamos, por mucho que intercedamos, por mucho que nos acerquemos a Dios, si Él ha dicho basta, nada podrá cambiar su decisión. En el monte Nebo, recoge la historia allá en Deuteronomio capítulo 34, terminó la vida de Moisés. Subió al monte, pero Dios en su inmensa misericordia le permitió ver toda la tierra. Me imagino lo emocionante que debe haber sido para Moisés ese momento. Al final de su vida, Moisés sube al monte no a hablar con Dios, sube al monte a morir. Y Dios le concedió ver la tierra que tanto él quería entrar. Pero un detalle interesante de este pasaje es que dice, y Dios lo enterró, lo sepultó. ¿Sabes? Moisés tuvo un entierro único. Murió en los brazos del Señor, fue sepultado por el Señor. Y allá al final casi de la Biblia, en el libro de Judas, versículo 8, se nos cuenta que el arcángel Miguel tuvo que contender con Satanás por el cuerpo de Moisés. Porque nadie en Israel sabía dónde había sido enterrado Moisés, por el Dios de Israel. El juicio de Dios vino duramente sobre Moisés, pero el Hijo de Dios murió en sus manos, recibiendo el consuelo de su cercanía y la promesa eterna de la misericordia de Dios para nosotros también. Ese es nuestro Dios. La disciplina vendrá con rudeza a nuestra vida, tratando de perfeccionar nuestra vida para acercarnos cada vez más al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. Habrá muchas cosas todavía en esta vida terrenal en que el soberano tendrá que decirnos, basta, cambia, transfórmate. No es así, no es de esta manera. Pero esa es la escuela de Dios. Esa es la asignatura que el hombre necesita, porque no podemos pretender acercarnos a Dios, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, a nuestra manera. Debe ser y tiene que ser a la manera del Señor. Y a veces, y solo a veces, Dios dice, basta. El segundo basta que quiero compartir con ustedes, sería el tercero, pero es el segundo en el orden de nuestra exposición. Es un basta que quizás no notemos por la ubicación en su pasaje. Es un basta dicho por Jesús. Ahora vamos a ver dos bastas de Jesús. Y lo encontramos ahí en el Sermón del Monte. Un pasaje extremadamente conocido. Mateo 6. En Mateo 6, ahí en su último versículo, el Señor Jesús nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuánto necesitamos los cristianos cubanos refugiarnos en este pasaje? Cuánta escasez, cuánta adversidad, cuánta dificultad. Pero lo grande de la palabra del Señor, lo grande de la palabra de Dios, es que es total y necesariamente aplicable a cualquier situación de nuestra vida. Y es precisamente en momentos como los que estamos viviendo, en momentos como los de nosotros, los cubanos del siglo XXI,
del año 2019, el Señor nos dice, basta cada día su propio afán. Su palabra dice basta. El pasaje en cuestión resulta sumamente desafiante para los cristianos. Porque cuando como creyentes somos desafiados por el afán y la ansiedad, estamos perdiendo de vista lo que dice el pasaje, que el Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Usted cree eso? Dios tiene cuidado de sus hijos. La Escritura afirma que si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de sus hijos? El pasaje enseña, considerad pues a los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan. Y dice el Señor de manera asombrosa, aún Salomón con toda su grandeza nunca se vistió como uno de ellos. Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cuál será nuestro futuro? Preguntas que en ocasiones atormentan nuestra mente demasiado. La Biblia nos enseña que el afán es incapaz, totalmente incapaz de conseguir nada. Jesús dijo, ¿quién por mucho que se afane podrá añadir un codo a su estatura? Este pasaje nos enseña que el afán puede consumir la mente humana. El afán y la ansiedad pueden consumir las esperanzas humanas. Pero el Señor limitó, es importante esto, limitó poderosamente en este pasaje el efecto del afán en nuestra vida como creyentes. Dice, basta a cada día. Cada día traerá su propio afán, su propio mal. Qué bueno es para tantos hombres que vemos aquí, con la presión de tener que sostener nuestras familias, que tener que proveer para nuestras esposas, para mis hermanos que tienen hijos. Qué bueno es tener una buena esposa que te diga, basta a cada día, porque cada día traerá su propio afán. Hoy tenemos, hoy vestimos, hoy comemos. Mañana el Señor proveerá. Esa es nuestra esperanza. Nosotros no miramos al mañana como diciendo, ay, ¿qué vendrá mañana? Mañana vendrá la provisión del Señor de algunas de las maneras hermosas que Él ha provisto para sus hijos. Porque si Él cuida de las aves, mis hermanos, cuidará también de mí. Proverbios capítulo 13, versículo 7. Tiene una enseñanza desafiante para nosotros como cristianos. Hay quienes pretenden ser ricos, dice la Escritura, y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Que el Señor nos ayude a no ser de esos pobres o de esos que pretenden ser pobres cuando en realidad tenemos muchas riquezas. ¿Usted cree eso? No, usted no lo cree. ¿Usted cree que tenemos riquezas en Cristo? Amén. Nosotros, los creyentes, no podemos vivir pretendiendo ser pobres, porque la realidad es que bendito sea nuestro Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Él ha bendecido a sus hijos. Y las necesidades, las calamidades de la vida presente no serán nada con la gloria venidera.
no somos ni pobres, ni desdichados, ni infelices. La verdad es que somos ricos. Somos, me encanta esa frase de la Escritura, coherederos con Cristo. Quizás usted aquí no vaya a heredar nada en esta tierra, pero en la vida eterna, la enseñanza de la Escritura es que coheredaremos ¿con quién? Nada más y nada menos que con Cristo. Gloria a Dios. El afán consume. Las cosas materiales consumen a los hombres de nuestros tiempos. Muchas familias en nuestro país son consumidas por el afán y la ansiedad. Tenemos el desastroso, el lamentable ejemplo de las misiones internacionalistas. Hombres, mujeres abandonando sus hogares, padres dejando a sus hijos, madres dejando a sus esposos y a sus hijos por buscar bienes materiales, por traer algo. Y pueden que traigan, pero cosechan la destrucción de la familia, la destrucción de los hogares. Los hijos no reconocen a los padres se separan y las familias se destruyen porque el hombre afanado quiere riquezas. Queremos riquezas muchas veces, pero el Señor nos dice: basta, basta a cada día. Que Dios nos ayude a los jóvenes no a atormentar a sus padres. No atormentar a sus padres pidiendo bienes, pidiendo cosas materiales. Nosotros estamos luchando constantemente ante el descubrimiento de cosas nuevas, de cosas que no teníamos antes y ahora podemos tener. Y todas esas cosas que no son malas en sí mismos pueden consumir las familias ahogando en un deseo de lo material. El ejemplo ahora reciente de los paquetes de internet. Los jóvenes quizás estemos un poco más atraídos por esto. Es bueno, pero debemos saber vivir conforme a nuestra realidad. Y 10 usted, o un paquete de pechuga, eso es lo grande. Una pila de bistec para comer bastante. Son realidades que vivimos y tenemos que entender que lo material se acaba. Afán, afán, afán. Un mundo totalmente afanado. Pero vale la pena recordar esos momentos de la Biblia donde el pueblo de Dios, ahí en el desierto, dice la Escritura en Deuteronomio, Deuteronomio es un libro precioso. Moisés, rememorando la historia de Israel, le decía al pueblo: recuerden, 40 años en el desierto, nos faltó pan, nos faltó agua, pero otra cosa impresionante es ni el calzado ni el vestido. Wow. La riqueza material se pierde, pero el tesoro de Dios perdura para siempre. La riqueza material se pierde, pero el tesoro que Dios da perdura para siempre. ¿De dónde vendrán nuestros ingresos cuando ya no podamos trabajar? ¿Será suficiente para nuestra jubilación? ¿Quién nos cuidará? Pudieran pensar muchos de los ancianos de nuestra congregación. Jesús nos da en la Escritura sobradas razones para las que podamos desterrar de nuestra vida la ansiedad. La ansiedad no sirve para nada. La ansiedad es propia de aquellas personas que no conocen a Dios. Y sobre todo, tenemos un Padre Celestial que vela por nuestros intereses, que vela por nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades y se compromete a suplirlas. Ahora pues, se reitera el mandato: no os preocupéis, no os afanéis, basta a cada día. El Salmo 62, versículo 5, el salmista plasma esta frase: alma mía,
espera siempre en Dios. Alma mía, espera siempre en Dios. Es fácil decirlo. Es fácil en esta mañana desde mi posición decir que no debemos estar afanados, pero no es tan fácil practicarlo. Si usted viene entre semanas a la rutina de trabajo del edificio, me podrá decir en varias ocasiones del día: David, recuerda el segundo basta. Me verá afanado o ansioso. Viene la convención, problemas, necesidades, construcción y demás, atormentan nuestra mente y el espíritu, si uno es colérico, flemático, el espíritu se enaltece. Pero el Señor dice: basta, basta. ¿Quiénes de nosotros no cae preso de la ansiedad? Tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo, tenemos que hacer nuestras las palabras del salmista en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Basta a cada día su propio afán. El tercer basta, hemos visto el basta de Moisés, el basta de Jesús a su discípulo. El tercer basta tiene que ver con Pedro. Vamos a Lucas, por favor. Y este es un basta importante. Lucas 22, versículo 51. Nos encontramos leyendo el arresto de Jesús. Es cuando uno de los discípulos hiere la oreja de un siervo del sumo sacerdote. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10, nos enseña y nos muestra que fue Pedro. Es el único evangelio que revela la identidad del atacante. Pedro y Malcolm, el siervo del sumo sacerdote. Quizás, como Juan fue el último evangelio, al ser escrito ya no había peligro de que hubiese algún problema legal, dicen los comentaristas. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. El tercer basta tiene que ver con hacer las cosas a nuestra manera. El tercer basta de la Escritura tiene que ver cuando el hombre quiere hacer, cuando el Hijo de Dios quiere hacer las cosas a su manera. Recordemos, cuando una nación, cuando un país, cuando una persona, cuando una iglesia, cuando un cristiano decide hacer las cosas a su manera, Dios dice: basta, basta. Encontramos a Pedro intentando defender a Jesús, aparentemente en una muestra de devoción y amor al Padre, pero no fue eso. Porque unas horas más tarde, un ratico más tarde, en menos de 12 horas, Pedro negaría a Cristo 3 veces. Pero en este momento de la historia, él intentó hacer las cosas a su manera. Y consideremos esto, mi hermano: ¿Jesucristo iba a ser crucificado, sí o no? Sí. Pero no solamente esto, Jesucristo mismo lo había anunciado a sus discípulos muchas veces. En Lucas 18, de 31 a 34, Jesucristo se lo dice a ellos y le dice: yo voy a ser crucificado. Pedro y los demás discípulos, ¿lo sabían, sí o no? Lo sabían. Dios tenía un propósito y se iba a cumplir. Pero Pedro quiso hacer las cosas a su manera, usar las armas. Pero no podemos hacer las cosas a nuestro modo. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Hay una famosa canción, sé que la canta alguien, no sé si está muerto ya: a mi manera. Voy a vivir a mi manera.
Pero cuando el hombre vive a su manera, fracasa. Fracasa. Pedro ya había sacado una nota baja en esta asignatura. En Mateo capítulo 16, versículo 23, Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En Mateo nuevamente Pedro quería hacer las cosas a su manera. Señor, no vayas a Jerusalén, que vamos a quedarnos aquí. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Sin duda Pedro aprendió esto en su vida, que no se pueden hacer las cosas a nuestra manera. Recordemos, mis hermanos, cuántos personajes en la Biblia, encontramos que quisieron hacer las cosas a su manera. ¿Cuántos encontramos que quisieron hacer las cosas a su manera y no le fue bien? Recordemos a Abraham, que intentó tener un hijo a su manera. Y recordemos a tantos otros hombres de la Biblia: David, Sansón, Salomón. Israel quiso dejar a Dios por rey y escoger un rey humano. Todos los eventos de la Biblia que enseñan o que muestran al pueblo de Dios intentando hacer las cosas a su manera, fracasaron. ¿Por qué los cristianos estamos en contra del matrimonio igualitario? ¿Por qué los cristianos creemos en una norma ética de conducta distinta? ¿Por qué los cristianos promovemos vivir la vida diferente? ¿Por qué no somos iguales al mundo? Porque nosotros vivimos la vida a la manera de Dios. Este libro es nuestra única regla de fe y práctica. No tiene que ser llevado a votación, no necesita popularidad, no necesita respaldo. Este libro es el libro de Dios, la palabra de Dios, y en él nos dice cómo debemos vivir, qué debemos hacer, cómo debemos pensar. Un principio bautista es que Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo reina sobre la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo compró a la iglesia. Cristo redimió a la iglesia. Él pagó el precio. Por eso la iglesia vive de acuerdo a las normas de Dios, no a las normas de este mundo. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra vida está determinada por Dios. Nuestra conducta ética y moral está revelada en las Escrituras. Por eso actuamos y somos diferentes. No se trata de que somos rebeldes. Somos obedientes. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En las filas del Señor no hay camino para los hombres que quieren hacer las cosas a su manera. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere entrar a la vida, hay un camino. No hay dos. Hay solo un camino. Nuestra marca distintiva, mis hermanos, es hacer las cosas como las hizo Cristo. Nuestra marca distintiva es vivir como vivió Cristo. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nada de lo que nosotros hagamos podrá cambiar la voluntad de Dios. Pero sin duda el hombre vivirá más tranquilo cuando deje de luchar contra Dios, porque nadie puede enfrentarlo.
pierde el tiempo el hombre, el cristiano, la nación, el país, cuando intenta hacer las cosas que Dios no quiere que haga. Perderemos el tiempo cuando como creyentes queramos hacer las cosas según nuestro plan y no según el plan de Cristo. Entonces Dios nos dirá claramente, basta. Porque no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Debemos seguir el plan de Dios. Pedro entendió esto. Después vemos en Hechos a la iglesia desarrollándose, siguiendo el plan y el diseño de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es necesario que como creyentes no entendamos, yo sé que lo sabemos, sino que no olvidemos que a nuestra manera no funciona. Solamente funciona siguiendo el diseño y el plan de Dios. Él diseñó, Él creó, Él ordenó todas las cosas para que el hombre viva sosegadamente y tenga paz. Separados del plan de Dios, Él nos dirá, basta. Termino en esta mañana con el último basta. Es mi favorito. Quizás sea el que más nos consuele en esta mañana. Es el basta que Dios le dice a Pablo. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 2, versículo 19. Perdón, es 12. 12, 19. Vamos a leer desde el, perdón. 12, 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, me lo quite de mí. Es el pasaje del aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Te baste a ti mi gracia. Un texto que quizás sea el favorito de muchos creyentes y es nuestro último basta en esta mañana. Nuevamente vemos un hombre clamando a Dios como Moisés, pero esta vez recibe una respuesta algo distinta. Ante algo que lo molestaba, ante ese emisario de Satanás que lo bofeteaba, el Señor le dijo, basta mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Este es un texto increíble. Va en dirección opuesta a lo que nosotros como seres humanos pensamos. Nosotros pensamos que la debilidad debe ser vencida, debe ser superada. Sin embargo, este texto nos enseña que nuestra fortaleza es nuestra debilidad, porque Dios se hace fuerte en la debilidad. Misterios del Señor. Misterios que no podemos entender. Para nuestra debilidad, mis hermanos, para nuestra debilidad sobra la gracia de Dios. Es suficiente la gracia de Dios. Para nuestras flaquezas nos alcanza el poder de Dios. En esta mañana podemos afirmar que nos basta la gracia del Padre. Pudiéramos por unos minutos pensar ¿cuál es la máxima manifestación de la gracia de Dios? ¿Cuál es la máxima manifestación de la gracia de Dios? Dígalo fuerte. Jesucristo. Jesucristo es la máxima expresión de gracia de Dios. Hay una hermosa canción que dice, sobre Él la gracia se derramó. En esta mañana queremos terminar diciendo, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente
Jesucristo lo llena todo. No necesitamos otra cosa que no sea la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús. Eso es suficiente para nuestra necesidad y para nuestros problemas. Ante el dolor, ante la escasez, ante las guerras, los conflictos, injusticias, los abusos de este mundo, nos basta la gracia de Dios, nos basta la gracia de Cristo. Hoy hemos visto que Dios dice basta, un basta de disciplina, un basta para el alma afanada, un basta para Pedro queriendo hacer las cosas a su manera, y un basta para Pablo mostrando que Dios hace fuerte en nuestra debilidad. Recordemos, hermanos, Dios ha dicho muchas veces basta, pero también dice: te baste a ti, hombre perdido, cristiano necesitado. Nos basta la gracia de Dios, es suficiente. No necesitamos nada más. Estamos completos en Cristo. ¿Lo creemos? Vamos a cantar esta hermosa canción. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos sus amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos transformamos por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Póngase de pie y diga: Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. tal y como somos, Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
futuro. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Precisamente hoy, un día como hoy, no hay mejor palabra que decir que estas: Jesucristo, basta. Vamos a decirlo bien fuerte: Jesucristo, basta. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra razón de ser, esa es la tranquilidad del creyente, ese es el reposo del alma angustiada. Cristo es suficiente. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros no somos como los que andan sin rumbo y dirección. Nosotros tenemos a Cristo como el centro de nuestra vida, como el único Dios verdadero a quien hemos entregado nuestra vida. Hoy, mis hermanos, en nuestra debilidad, en nuestras circunstancias, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Y quiero terminar con estas palabras porque hay un basta que aún Dios no ha dicho. Todavía hay hoy la oportunidad de salvación para todo aquel que en Él cree. Un día Dios dirá basta al mundo. Se acabará la oportunidad de salvación. No habrá tiempo, no habrá lugar, no habrá oportunidad para buscar a Dios. Él todavía no ha dicho basta. Él todavía es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú estás hoy aquí y no tienes a Cristo, si tú estás aquí hoy y encuentras en tu vida debilidad, encuentras en tu vida afán, encuentras que tu vida ha sido disciplinada por el Señor, necesitas la gracia de Dios. Nosotros para ti tenemos un basta, pero es otro, es Jesucristo basta. Él es suficiente, Él es lo que el hombre necesita, Él es lo que el alma cansada necesita para encontrar reposo. Así que si tú estás en este lugar, si tú estás en nuestro templo, hoy buscando esperanza, hoy buscando una respuesta, nosotros solamente tenemos dos palabras: Jesucristo basta. Dios te ama, Dios es suficiente. Y aunque este micrófono se mueva y no me deje hablar, la palabra de Dios dice que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él pone su confianza, que todo aquel que le confiesa aquí en la tierra, Él lo recibirá, porque el que viene a Dios, Él no lo echa fuera. Así que si tú estás en este lugar y necesitas de Cristo, yo te invito a que tú levantes tu mano y entregues tu corazón a Dios, porque será lo mejor que podrás hacer en tu vida. Habrá alguien en este lugar que necesita a Jesucristo, que necesite de Dios. Habrá alguien que necesite entregar su alma a Cristo. Habrá alguien que necesite la suficiencia del mensaje del Evangelio, que quiera levantar su mano y decir: yo quiero ese Cristo, yo necesito esa gracia. Dios te bendiga. Puedes pasar, por favor. Pasa aquí que queremos orar por ti. Baja, no tengas pena, no tengas temor, no te vamos a hacer preguntas, queremos orar por ti. ¿Hay alguien más que quiera reconocer la necesidad que tiene de Cristo? Todos necesitamos. Dios te bendiga. Pasa al frente. Todos necesitamos de la mano sanadora de Cristo. Todos necesitamos la suficiencia, esa agua que al beber jamás tendremos sed. ¿Hay alguien más que quiera esa agua? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que necesite esa agua? El Evangelio, la palabra de Dios, es para el débil, es para el cansado, es para el necesitado, es para el que no puede más. Y Dios dice: ven
venid a las aguas. Sube, no tenga, sube acá. Habrá alguien más. Habrá alguien más que necesite confesar su necesidad de Cristo, su necesidad de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hoy es un día de salvación, porque Cristo basta. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos más palabras, no tenemos otro mensaje. No hay otro evangelio. El mensaje de Jesucristo, palabra de salvación para todo aquel que en Él cree. ¿Habrá alguien más que quiera entregar públicamente su vida al Señor? Gloria a Dios. Voy a orar por ustedes y después van a pasar con unos hermanos que le van a dar alguna literatura. Padre Santo, te agradecemos esta mañana. Agradecemos a estas tres hermanas que han expresado su deseo, su necesidad de acercarse a ti. Nosotros, Señor, entendemos que no hay otro lugar mejor en el mundo que estar a tus pies, que estar cerca de ti. Tú eres quien lo llenas todo en nuestra vida. Ruego que tú obres salvación en mis hermanas, que tu Espíritu Santo las llene, que tu Espíritu Santo las consuele, que tu Espíritu Santo las guíe hacia el camino de la madurez cristiana. Nosotros las recibimos en nuestra familia, la familia de la fe. La familia de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Tu iglesia hoy se ha gozado en la verdad de que tú eres suficiente, de que tú eres el Dios que basta para nuestra vida, para nuestra nación, para nuestro país, para nuestras familias. Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es la clave. Ruego tu bendición para ellas, acompáñalas en el nombre de Jesús. Amén.